Perfecto. Entonces, como les decía, 29 de marzo, sesión sobre meditación y vamos a empezar viendo directamente el video de Cartole sobre meditación y luego vamos a conversar para que ustedes también puedan compartir su experiencia y tratar de hacer algunos ajustes a la práctica que estén realizando o también motivarse si no tienen una práctica relativamente regular, no tiene por qué ser todos los días que la incorporen porque tiene, si está bien orientada, les puede servir mucho. ¿Ok? Así que vamos a ir inmediatamente al video.
ese era el video. A mí siempre me ha llamado la atención la historia de Buda por varias razones de su iluminación, y es lo que dice Eckhart acá, en que en el fondo, si se fijaron, Buda probó todas las técnicas habidas y por haber, y no solo las probó todas, se volvió muy bueno, hizo ayunos, retiros, todas las cosas más extremas. Y cuando dejó de hacer todo y se sentó bajo un árbol, ocurrió ese despertar. Entonces son señales bien poderosas que nos dejan la historia de Buda. No, es mucho más que algo anecdótico, es un mensaje bien claro. Primero, la importancia de la naturaleza, ¿no? Se sentó bajo un árbol. Y segundo, que ningún hacer, ninguna técnica logró que ocurriera ese despertar. Y sin embargo, si se fijan, Eckhart al final del video dice, bueno, si ninguna técnica le sirvió, ¿por qué no partió despertándose? ¿Por qué no llegó inmediatamente sin tener que haber pasado por todas esas técnicas para despertar? Y Eckhart dice, bueno, al parecer tenía que hacerlas, no podía hacerlo de otra manera. Entonces, esta enseñanza nos muestra cómo meditar está bien, las prácticas espirituales están bien, son de alguna manera parte del proceso, pero finalmente el despertar no es producido por ningún proceso. ¿Se entiende? Es un poco una paradoja, ¿no? En el fondo, cuando después de todo tu hacer, quizá llega un momento en que estás listo o lista para no hacer, ¿no? Es bien paradójico. En el fondo, todo tu hacer, se dan cuenta, el video dice, necesitas tiempo para darte cuenta que no necesitas tiempo. Necesitas hacer todo un proceso para llegar de alguna manera a donde siempre has estado, porque es eso que aparece o que reconoces es lo que tú eres, en esencia. Entonces, la invitación es un poco esa, a revisar que el proceso no es en sí, es un proceso, y no quedarse pegado en el proceso, sino que empezar a tratar de observar siempre más allá, y de dejar de hacer. Por ejemplo, en este momento, mientras estamos hablando, dejar de hacer, no pensar. Oceana levantó la mano, pero tampoco levantó la mano. Déjala levantada, ya te voy a dar la palabra. Pero en el fondo, tomémonos 30 segundos de no hacer, ni siquiera pensar. No quiere decir que si aparece pensamiento lo reprimamos, sino que no lo toquemos. O míralo y déjalo seguir. Entonces, respiremos profundamente y soltemos todo. No hay antes, no hay después. Como dijo Eckhart, pasado y futuro desaparece. Suelta todo. No resistas, no pelees, no te opongas, simplemente suelta. Inmediatamente se observan, aparece espacio. Se genera un espacio. Y a eso nos apunta Eckhart, a darnos cuenta que en realidad todos nuestros haceres van llevándonos a ser capaces de dejar de lado todo hacer. ¿Se acuerdan cuando hemos dicho algunas veces, le he comentado, que uno medita para dejar de meditar? Porque meditar
se transforma en un hacer. ¿Puede uno dejar de hacer sin primero hacer? Como dice Eckhart, aparentemente no. Parece que hay que pasar por eso. Y sin embargo, a veces la vida nos da un golpe y es tan fuerte el golpe que dejamos de hacer, renunciamos a todo hacer porque caemos de rodillas, rendidos ante la vida. Y ahí podemos ver que a eso se refieren las enseñanzas cuando nos dicen que el sufrimiento, los desafíos, tienen el potencial de despertarnos, porque en un estado absoluto de rendición no hay ningún hacer, no hay ningún hacer. Y hay ese espacio que siempre está, podríamos decir que se abre, o podríamos decir que todo este ruido, distorsión, movimientos de la mente y las emociones se hacen a un lado y esa presencia que somos es más reconocible. Entonces, meditar bien, meditemos, pero ¿hacia dónde vamos? A visualizar luces de colores, rayos violetas y todas esas cosas que están bien, no es que no estén bien, pero vamos al estado en que Buda nos está apuntando. Al final, siéntate debajo de un arbolito y no hagas nada. Oceana, ahora sí tienes la mano arriba, así que si quieres comentar. Hola Sergio, hola. Hola, ¿cómo estás? Yo Hola, aquí hola. feliz de que pude integrarme a una reunión que de vez en cuando hagan esta hora. Yo aquí en pijama porque aquí es temprano, pero feliz de que puedo porque siempre hay algo en el día, pues, y no me puedo conectar. Bueno, sí, quería como completar o afianzar esa idea de que uno va por un proceso de maduración, que en realidad la maduración lo que hace es disolver ese que hace, ese personaje, esa persona que uno es, entre comillas, que es el ego, o el que hace, el que se esfuerza, el que cree que va a llegar a algún lado, el que está haciendo una práctica porque se siente muy espiritual y elevado. Y ese es el que se disuelve durante el proceso de maduración. Entonces, cuando uno se sienta en estas meditaciones de Casa Zen que son, súper fuertes porque, wow, son intensas todo el día, uno empieza a soltar y decir, ok, no soy nadie, no sé, soy, o sea, una presencia aquí sentada, pero suelto todo las expectativas, lo que quiero, lo que no quiero, todo se suelta, inclusive hasta los dolores del cuerpo, porque se generan muchos cuando se está en retiro de meditación. Y es lindo ver ese proceso como ya se disuelve esa entidad que quiere, que quiere forzarse, que quiere. Entonces, bueno, solo quería hablar un poquito de eso porque es esencial. Y bueno, y el proceso de Adyashanti, que también tiene mucho que ver con eso, que también fue un practicante Zen, pero dobló su bata y después de que se iluminó, y él se iluminó sentado meditando. Una vez que estaba a las 5 de la mañana en su práctica, se sentó en su terraza y se fue todo y empezó a ver, bueno, él narra en su libro lo que ocurrió, pero también esa devoción a sentarse, ¿verdad? Esa devoción a decir, aquí está mi tiempo en el no tiempo
y me voy a sentar porque hay mucha resistencia del ego. Wow, no, no, ahorita no es el momento, no, hoy tienes demasiado que hacer, no, que tienes demasiado en la cabeza, te vas a tardar demasiado en llegar a ese no tiempo. Todas las excusas, todas. Entonces, bueno, es también poner ese granito de arena para dar la importancia de lo que es abrir el espacio para esa disolución en el día. Sí, gracias, 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 sí, Sergio. Lindo gracias. Bueno, verlos a todos. gracias. Bueno, sí, para que ocurra. Y tú hablaste de la persona y un aspecto también que quisiera recalcar es esta persona, este impostor, que está ahí tratando de controlar un proceso que no puede ser controlado y que cree que es el director de orquesta y el que hace que las cosas sucedan. eh, es importante darse cuenta que cuando uno entra en antagonismo a esa persona o a tratar de hacerlo callar, Ah, no. aquel que entra en antagonismo también es un impostor, es el mismo que se está transformando, pasando de ladrón a policía. ¿Ya? Entonces es importante, eh, más que tratar de quitar a la persona, es ser capaz de observarla, ¿no? Y ver cómo esa persona, ese controlador, ese instructor que dice lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, simplemente observarlo, porque eso genera un estado de rendición total. A veces uno cree que está rendido, pero no te das cuenta que hay un alguien tratando de controlar el proceso de rendición. ¿Ya? Entonces, ser capaz de Bueno, observar, dime, el observador también tiene que ser disuelto también, porque claro, aquí pero estoy observando, pero en realidad ese también tampoco, es muy, sí, sí, es muy versátil el ego. Y tiene un camerino lleno de disfraces. Y se los va cambiando, se los cambia rápidamente. ¿Has visto los magos en estos shows que se cambian de ropa en un segundo? Así cae una cortina y sale con otra ropa. Ya el ego es un poco así. Se va Mm, transformando y de pronto es muy visible y a veces es muy sutil, casi no habla, pasa como un vaporcito. Entonces hay que ser capaz de observarlo y no entrar en un antagonismo ni una resistencia, sino que eso también es parte de la rendición, porque todas estas formas que toma el ego no se disuelven a través de la batalla cuerpo a cuerpo, ni de la oposición directa, sino que a través de la observación, porque es a través de la observación que ocurre la desidentificación, ¿ya? No a través de la resistencia. Cuando tú resistes, estás creando otro monstruo que te va a venir a matar más tarde, después en otra situación. Entonces, empezar a observarlo y entrar en estos estados de presencia, de no hacer, en que ese no hacer implica no tocar nada, ni siquiera el proceso de nada. Simplemente, entonces, acá nos lo muestra como el proceso de Buda, en que después de que casi se murió de hambre, haciendo estos ayunos, que hay pinturas de él en los huesos, que quedaron en algún lado, hay algunas pinturas que casi se murió hasta que vino alguien y le dijo, come algo. Y ahí él mm, empezó a comer y salió, dejó atrás todas estas prácticas. Y este Buda nos dice, llegó a través de un estado que también nos lo puede producir la vida por un golpe severo, cuando nos dicen que el sufrimiento, los desafíos tienen este potencial de despertarnos, es porque generan ese mismo efecto. En el fondo de decir, suelto todo, me rindo, me rindo. No me resigno, no quiere decir me resigno, sino que digo, ¿sabes qué? No puedo controlar nada. No depende de mí. Y cuando eres capaz de hacer ese reconocimiento de que no depende de ti, porque aquel que pudiera parecer que depende de él no existe, ahí es cuando se abre. Ahí es cuando sí, se abre. me recordó este Michael Singer, no sé si lo sigues, Sí, sí pero es lo conozco. Sí. fabuloso, exacto, porque
A mí me hizo clic algo y a él también, que él decía en su libro, bueno, en sus charlas, que él descubrió que daba un paso atrás y dejaba la película ocurrir enfrente de él. Y ese dar ese paso atrás parece mentira, que es como como una artificialidad, pero funciona buenísimo porque se Funciona muy bien. suelta como todo y se da un paso atrás para no pertenecer a esa dimensión del hacer, del ocurrir, de todo, del personaje y se suelta, como que algo se suelta. Bueno, es como un Sí. truco también. Ir al fondo, más fondo de del observador. Ir siempre, Exacto, más atrás de cualquier, incluso cuando el observador empieza a opinar, ya puedes ir más atrás y observar esa opinión. Y te estás exacto. yendo cada vez más atrás, más atrás, más atrás. Y finalmente, ahí es donde se producen estos colapsos de la mente en que realmente te desidentificas de los procesos se produce esta apertura. ¿Ah? Exacto, Sí, sí. sí, muy interesante, muy interesante. Sí, Gracias, a gracias, gracias. ti, gracias a ti. ¿Alguien más quiere compartir alguna opinión, visión? Francisca, sí, y luego Victoria, sí, y Hola, Agustín, ahí vamos. Hola, Francisca. eh, lo escucho a usted y me siento tan, ¿cómo se dice? Impresionada y tan pequeña, tan pequeña. Pero les voy a contar una anécdota. No sé si una anécdota es algo que me pasa. Eh, no sé si el ego, por eso les cuento para que me ayuden. Quedé sin trabajo y estoy en un proceso de postular a un trabajo. Y estaba siempre con el teléfono, me van a llamar, me van a llamar, me van a llamar, no quería despegarme del teléfono, andaba siempre con el teléfono. Hace muchos años que no tomo el teléfono. Como tú dices, yo pasé por un proceso que me destruyó completamente, hace 4 años. Desde ahí empecé en esta práctica, antes para mí esto era de gente ociosa, lo reconozco. Entonces, ahora quedé sin trabajo y ando con el teléfono para todas partes y en algún punto eh, me cansé y estaba muy ansiosa, sentía que estaba muy ansiosa y yo dije, ya, ¿para qué estoy tan ansiosa? Lo dejo, que sea a Dios, al, al guía que me cuida, al universo, al destino, lo dejo. Que pase lo que tengo que pasar, no lo puedo controlar. Si me llaman bien, si me llaman, espero estar atenta al teléfono, estar cerca, y si no, bueno, y lo solté. Y esto pasó hace como un par de días atrás que tomé esa decisión. Y hoy día estaba tomando desayuno y me recordé del trabajo de nuevo y dije, pero si no me preocupaba de él, y me siento tan liviana y como que ya no me importa. Y me sentía liviana de verdad, liviana físicamente, porque antes sentía como un pesar, no sé, salía ahí, volvía a mirar el teléfono, hacía algo, yo miraba el teléfono si me habían llamado, entonces era un peso, sentía un peso. Y ahora cuando lo solté, ni siquiera me di cuenta en ese instante, sino que ahora estaba tomando desayuno tranquilamente y me acordé del trabajo y sentí que ya no tenía ese peso. Bueno, muy valiente lo que hiciste. Sí, sí, no sé si es valiente o ilusa, pero como que ya me siento tan relajada sin el peso. Es que es valentía. Mira, a veces Carlos dice, este es uno de los casos en que él dice que es como saltar de un precipicio y ver si puedes volar. ¿Ah? En que en el fondo en una situación desafiante, estás en el medio de una situación desafiante, en el medio, y dices, bueno, ¿y qué pasa si suelto? Y tu Sí, mente te dice, no, 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 se va a acabar el mundo. ¿Ah? Que todo se va a destruir, va a colapsar el universo si suelta. Pero ¿y si suelto? Después veo, pero voy a soltar un rato, lo voy a soltar totalmente. Y cuando tú haces eso, te das cuenta que primero el mundo no se acaba y segundo generas ese espacio en el cual puede surgir otra cosa, desde otro lado.
no desde el bla, 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 bla de la cabeza, sino que desde otro lugar. Y ese espacio en sí ya mejora cualquier situación en la que estés. Entonces, a veces nos ocurre a todos que estamos en un desafío, en un problema, y no podemos dejar de pensar de, no, tengo que ver cómo lo hago y todo. Y ahí es donde hay que atreverse y dar ese paso de decir, ¿sabes qué? En este momento creo que lo que voy a hacer es parar y respirar profundamente. Y Háganlo ahora, respiremos profundamente una vez, dos veces. eso fue lo que hice, estaba tan intensa y tan dependiente del teléfono que hasta yo mismo me sentía mal, decía, hoy voy a ver el teléfono, iba cada rato a mirar el teléfono si me habían llamado, y en algún punto como que me estaba asfixiando, así como, "Ay, ya Mm. no, no, ya, Bueno, esto se acabó". esa es una forma de empezar a darse cuenta que se puede funcionar de otra manera. Sí, Se puede funcionar de otra manera. Y generalmente esa manera de funcionar es la que permite que la conciencia más profunda te dé una mirada más real de lo que está ocurriendo y te permita encontrar una solución creativa si es que hay un problema que resolver. Porque a veces la solución más creativa es no hacer nada es en no hacer algunas nada, situaciones. no hacer A nada, veces, sí, porque si ya hiciste lo que tenías que hacer y ahora lo único que se necesita es que el resto de las piezas se muevan y que pase el tiempo que tenga que pasar, tú puedes descansar en eso, sí, es puedes no hacer descansar nada, en eso, claro. Y sí, descansas, ¿ah? Y miras por la ventana y miras los pajaritos y dices, bueno, esto es, sí, esto el no es, hacer nada y el esto es, el no hacer nada para darse cuenta de que esto es, me sirve mucho. qué bueno, me alegro mucho. Gracias, Gracias, Sergio. Florcita. Gracias, gracias. Victoria había pedido la palabra antes, Agustín, de ahí te doy la Bueno, palabra a ti. Dale, gracias, ya gracias. Victoria, sí. No, no, qué lindo todo lo que dicen y qué bien se siente, ¿no? Cuando uno se sienta a meditar, y uno entra en ese estado del ser, ¿no? Sin tanta interferencia. Pero yo también estoy tratando de practicar, que me parece que es lo difícil que se nos juega, todos los días, en estar porque estar en presencia de lo que somos realmente, de esa gota divina, que somos seres iluminados, ¿no? En la vida cotidiana, ¿no? Mm, Bueno, que uno lidia también con las costumbres, con el entorno, con la personalidad que nos armamos, con el ego. Pero claro, empezar a hacerlo con ese grado de conciencia de, que te da la presencia en saber lo que somos. Y está muy bueno esto también que dicen, un poco por la educación que creo que recibimos todos, ¿no? Del hacer y que te visualicen a través del hacer. Este tema que mencionaban también con Luciana bueno, y que lo dice muy bien recién, del soltar y el fluir, y que no quiere decir, ¿no? Inactividad, pero sí, como esa paz que uno encuentra desde adentro, ¿no? Bueno, y yo creo que ese es el desafío más grande que tenemos hoy en sin día, duda, ¿no? sin Con la duda, vida cotidiana sin este, duda. de, de no salirnos del eje y hacer la cola en el banco, manejar y el Mm, tráfico. ¿Cómo Así salir que cómo salir mm, del cojín a a la vida real? sí, 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 porque bueno, meditar es divino, ¿no? sí, Pero sí. Bueno, ese es el propósito. Mira, los budistas lo llaman la etapa de la cueva y luego la mm, etapa del valle y luego la del cementerio. ¿Ah? La etapa de la cueva es estoy meditando, la mm. etapa del valle estoy en mi vida diaria y la del cementerio es estoy enfrentando los desafíos de la vida en ese estado. No sabía. Y sí, lo ejemplifican, es una metáfora para que uno se acuerde. Ujú. Y a todo meditador avanzado o principiante da igual, si no está metido en un monasterio,
constantemente se va a ver en el valle y va a tener que lidiar con las cosas del valle y a veces con las cosas del cementerio y se va a dar cuenta que en realidad la meditación le llegó hasta el cojín nomás, solo hasta ahí llegó. Entonces el desafío, sí, efectivamente, es cómo lo llevo de mi vida diaria. Y ahí hay algo que podemos sacar de esta enseñanza, de este video de Eckhart, que se los voy a mandar luego para que lo vean las veces que quieran, en que es salir del estado de hacer. Porque si tú estás meditando, creyendo que estás haciendo una meditación, por eso él usa el ejemplo y mira el reloj, estoy haciendo esta meditación, ya hice la meditación de hoy, no es que eso no tenga un efecto en tu proceso, no es que no estés haciendo nada, pero el soltar el control del estado final de ser es la clave. Entonces, déjame redondear la idea para que se entienda. Sales a la Ujú. vida diaria, sales a la vida diaria y te rindes a lo que es en la vida diaria. Que no quiere decir que no hagas nada, quiere decir simplemente que no entras con ese rol que también lo puedes tener en la meditación, que es lo que hablábamos con Oceana, del que está haciendo, controlando y del cual depende que el resultado ocurra de tal manera. Entonces, cuando tú te desidentificas de ese hacedor y entras en la vida diaria y haces un poco lo que hablábamos con Francisca, haces ese movimiento de decir, en este momento estoy en esta situación, estoy siendo desafiado, me llegó este llamado, me llegó esta cuenta, me llegó este reclamo de esta persona, me está pasando esto. A ver, voy a soltar al controlador, a ver si se acaba el mundo. Y voy a soltar. Y me voy a rendir a que esta situación es como es. Y voy a hacer una pausa y voy a respirar profundamente. Y si se acaba el mundo, se acaba, pero yo creo que no se va a acabar. Y simplemente voy a soltar de verdad el control. Ahí estás sacando el estado meditativo al valle. Recién ahí lo estás haciendo. Obviamente hay situaciones desafiantes que va a ser muy difícil o imposible, ¿ah? Pero en las situaciones cotidianas, si tú empiezas a atreverte a eso que estamos hablando en la meditación, de no creerle a este controlador, y haces lo mismo en situaciones de la vida diaria, ahí vas a empezar a traer ese estado a tu vida diaria también. Sí, sí, Entonces, totalmente. está el estado, está la situación, y tú simplemente te rindes. Te rindes, ¿qué quiere decir? Esto es como es. No le voy a dar más vueltas, no voy a pensar al respecto, no voy a tomar ningún proceso, no voy a tocar ningún proceso de pensamiento que surge en este momento respecto a nada. Ujú. ¿Eres capaz de hacer eso? Y lo que practicamos, lo que practico. Pero mira, tú entiendes de lo que te estoy hablando, Perfecto, entonces perfecto, eres capaz. perfecto. Sí, 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 ¿Por qué sí. lo entiendes? Porque eres capaz. Entonces, como la Ujú. conciencia se ha movido en estos últimos 2600 años, si pensamos solo desde Buda, hoy en día ya somos capaces de dar estos pasos, Sí, 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 estoy de de acuerdo. enfrentar el día a día y simplemente llegar y soltar. No para siempre, no quiere decir no voy a hacer nunca más nada y que se acabe el mundo y no pago más cuentas, no voy al trabajo, no No, preparo no, comida, no lavo la ropa. No se trata de eso, se trata no se de, trata de no hacer, se trata eh, de fluir desde adentro. se trata de mirar el momento presente y darte cuenta que lo que sea el momento presente ya es como es y no el controlador no tiene nada que hacer al respecto porque lo que es ya es. Y desde ahí ver si hay algún movimiento posible, conveniente, pero primero desde un estado no de procesos mentales, porque cuando tú estás absolutamente presente, rendida a lo que es, me sigue hasta ahí, ¿no? Rendida a lo que Sí. es. Simplemente miro el horizonte, bueno, ya que yo tengo una vista bien bonita, miro, respiro, desde ahí
estás quitando la niebla de la mente, volviéndola más tenue, y esta conciencia más profunda que eres tú, que no la estás trayendo de ningún lado ni instalando, simplemente Ujú. permites que se manifieste más a través tuyo cuando tú haces este espacio. Y ahí puede ocurrir una solución. No, totalmente, totalmente. ¿Verdad? Y ese paso, que es muy bonito de poder llegar y decir, cuando alguien ya ha meditado y ha hecho esto, y atreverse a llevarlo a la vida diaria, te puede generar cambios súper importantes. Sí, sí. Súper importantes. Atreverse en el medio del tiroteo de la vida, ¿ah? Que están volando cosas y todo en el medio, Buenísimo. simplemente suelto todo. Suelto. Por ejemplo, ahora hagámoslo, soltemos todo, ¿No? suelten todo, soltemos todo. Lo primero que va a haber es que se empieza a generar espacio. Suelta todo, no toques nada. Lo que la mente diga, no lo toques. Mira, ahí está, no lo resistas, no trates de callarlo, lo sueltas. No toco nada. Simplemente respiro. Mente que diga lo que quiera, que hable, reclame, comente, trate de proyectar, de acordarse del pasado, no importa. Suelta, respira. Suelta todo. No es tan difícil, ¿ves? Lo que diga la mente. Te dice, ¿y ahora qué? ¿No? Que diga lo que quiera, no le hago caso. Suelta. Y si empiezan a ver ahora en que lograron soltar, ¿se acuerdan cuando nos dicen los maestros, Eckhart Tolle, que el sufrimiento tiene el potencial de generar el despertar? ¿Se acuerdan de eso? ¿Por qué? Porque un golpe fuerte de la vida, un sufrimiento profundo, genera este mismo estado en que sueltas todo. ¿Se dan cuenta cómo se cierra el círculo, no? ¿Se dan cuenta cuando Eckhart Tolle dice, bueno, el sufrimiento lo puede generar, pero te puede ir por este otro lado también, en que voluntariamente tú sueltas todo po, y renuncias y te rindes, te pones de rodillas, por decirlo así, y dices, lo que es. El que controla sigue estando ahí, pero yo sé que no existe. No me peleo con él, no lo trato de sacar a patadas porque el que lo trata de sacar a patadas es el mismo personaje. Lo dejo, simplemente lo observo. Digo lo que es, y observo mis ganas de controlar. Y observo mi impulso de tratar de que las cosas sean como yo quiero. Y lo observo. Y mientras más lo observe, más me desidentifico de eso. Más ya, mientras más observo todas esas cosas que están funcionando en mí, menos soy esas cosas. Y ese es el proceso. Y el proceso va ocurriendo a la velocidad que tenga que ocurrir. Yo me voy alineando con ese proceso. No es tan difícil, se dan cuenta, ¿no? Pero es difícil, es una paradoja. Lo que Es ocurre que es que cuando uno dice que no es tan difícil, la mente inmediatamente dice, 29 de marzo, ya el 31 estoy iluminado. La mente trata de apoderarse nuevamente del proceso. Entonces, simplemente, bueno, esto estoy observando que sigue operando en mí. ¿Qué hago? Porque de nuevo entra a la mente, mira, observo que en mí está funcionando este proceso que trata de controlar el proceso. Y la mente que dice, está mal, lo tengo que sacar. Está ahí en el mismo proceso una vez más. Es simplemente mirarlo y decir, ahí está operando. Lo miro,
Lo miro y vuelvo a mi estado de eso es. Y si está el proceso de tratar de controlar ocurriendo, supongamos ahora mismo, está la mente tratando de decir para aquí y para allá. ¿Qué ocurre si lo observo? Háganlo. ¿Qué ocurre si observo lo que mi mente está diciendo y tratando de controlar y decir para acá, para allá? ¿Qué ocurre? Ya no controla nada, ¿se dan cuenta? Ya no controla nada. Solo con observarla. ¿Ven? Así que vamos dando ese paso es muy bonito de traerlo al valle, a la vida diaria, y en la vida diaria de pronto decir, uy, esta situación, que no me gusta, me voy a rendir, suelto. Y me cuentan, me cuentan cómo les va. Ya, Victoria, gracias, gracias. Le damos la palabra a Agustín y después a Lorena. Agustín, Buenas, ¿qué buenas, tal? buenas, todo muy Tanto bien. tiempo. No nos veíamos Sí, hace sí, como sí, 12 años. sí, Eh, así es. Quería comentar esto de lo que es la meditación un poco, que me pareció muy interesante lo que dice Eckhart, y el tema de tomarlo como una práctica aparte, que, que en mi experiencia también me ha pasado de decir, bueno, me siento a meditar, observo, tengo ese estado de separación y claridad de ver que eso es un objeto, o sea, la mente es un objeto enfrente y yo lo estoy observando, ¿no? Y me pasa también al ver esto de hablar de llevarlo a la vida cotidiana y demás, que cuando empezás a meditar, capaz que inconscientemente, por lo menos en mi caso, empezás a idealizar lo que debería ser la vida cotidiana, el estado de paz, el estado de observación, y lo que al observar, al darme cuenta de que, por lo menos en mi caso, lo que más encuentro es resistencia en la vida cotidiana. Entonces, o ponerle etiqueta a cómo debería ser una situación, cómo debería estar transcurriéndola, eh, o por lo menos, no sé, llego y tengo un estado de paz en el que estoy merendando y solamente estoy merendando y no pasa nada más, y de repente me voy a acostar muy tranquilo, con la mente muy despejada, y al otro día es un reinicio otra vez. Y me pasa, a la mañana, por ejemplo, me despierto con la cabeza a 1000 por hora. Y por lo menos, no sé, para mí es un proceso en el que vengo hace 2, 3 meses en el que estoy mirando y dándome cuenta de eso, que me despierto y la cabeza me lleva de acá para allá, ¿no? Eh, y siempre una resistencia con eso, ¿no? Idealizando que eso no debería estar, que yo debería estar sintiendo paz y que no debería estar hablando. Entonces me empecé a dar cuenta de eso, que llevó mucho tiempo darme cuenta de que estaba idealizando las situaciones y de que eso no debería estar ahí. Y uno no se da cuenta, capaz, lo Sí. digo porque capaz a la gente acá le pasa, de decir, aíslo el tiempo de la meditación y dejo la observación solamente para cuando hago la meditación. Y nos pasamos por alto el resto de las 23 horas y media que tiene el día, ¿no? O de las 16 horas que estamos despiertos, Mm. en el que realmente transcurre la vida y no en ese fragmento de media hora en el que la aislamos a un momento en el que nos sentamos a observar. Eh, entonces, nada, quería compartir eso porque me parece importante. Por lo menos yo lo veo en mí, en el que decimos, bueno, esta situación debería ser así, incluso después de haber tocado la paz, ¿no? Realmente la paz, Mm. de decir estoy totalmente en blanco. Ayer me pasó, por ejemplo, un momento así que son muy aislados, para mí son muy aislados, no sé, me acosté un rato a la tarde y no me podía dormir, no me podía dormir. Y veía que estaban los pensamientos y había algo de resistencia y pasaron 10, 15 minutos y, por ejemplo, me quedé totalmente en blanco. Me quedé totalmente en blanco sin querer hacer nada, me quedé totalmente en blanco y dije, estoy acá, ¿no? Y de repente se empezó a vivificar el cuerpo y algo dijo, es acá. Y como que parecía que algo quería aferrar la experiencia, ¿viste? Y dije, esto es otra experiencia más. Y nada, dejé que esa experiencia fluya, duró 15 minutos en el que casi estuve totalmente en blanco.
y nada, no poner resistencia cuando esa experiencia se va, ¿no? Porque al fin y al cabo termina siendo una experiencia y terminamos idealizando todas las experiencias que tenemos realmente, o cómo deberían ser, tanto como las que tenemos en la vida como las espirituales, ¿no? En las que decimos, oh, me quiero quedar acá, quiero sentir tanta paz en este estado, quiero vivir en este estado, entonces todo el resto de la vida debería ser así, ¿no? Sí, Eh, bueno, lo que estás relatando es muy común, pasa mucho. Es que lo que ocurre es que esta mente, este personaje que somos, es es multifacético y muy versátil, como decíamos antes. Entonces está constantemente tratando de volver a tomar el control. Entonces se trata de adueñar de tu proceso espiritual y empieza a dirigirlo y empieza a decir cómo debe ser y cómo debe no ser. Entonces, poquito a poquito te va llevando y no te das cuenta y se vuelve a instalar. Esta vez un poco transformado quizás porque como fue reconocido, empieza a transformarse en algo más sutil. ¿Ya? Y empieza, por ejemplo, a hacerte creer que cuando meditas estás haciendo algo espiritual y cuando estás en la fila del banco o haciendo un trámite, eso no es espiritual, porque finalmente la verdad es que todo es espiritual. Entonces, por ejemplo, si tú te das cuenta que el principal objetivo de este personaje es tomar el control y tú sueltas el control, no puede operar el personaje. No puede operar el personaje. Entonces, cuando tú te das cuenta que estás pensando en cualquier cosa y la mente te lleva y te lleva y te lleva y te lleva y te lleva, y te das cuenta que la mente te llevó, este personaje va a entrar en la resistencia a decirte, eso no debería ser, está mal, mira lo que me ocurrió, qué mal, ya no soy tan espiritual, retrocedí. Pero, pero tú, sin embargo, como eres más inteligente que este personaje porque tienes toda la inteligencia del universo a tus espaldas, si tú le cambias el juego y dices, mira, me di cuenta que estuve, da igual, 10 minutos, 1 hora, 3 horas en este proceso de pensamiento perdido en mi mente, pero lo puedo ver, pero me doy cuenta, me estoy dando cuenta. Gracias, gracias por permitirme darme cuenta de cómo la mente me puede llevar, porque ahora la puedo reconocer mejor que antes. Y empiezas a jugar el juego de reconocer la mente y de observarla y ver cómo opera y no de resistirla. Ahí empiezas a ganar el partido. Y de nuevo esto lo va a agarrar tu mente y dice, ah, yo quiero ganar el partido. No, es simplemente como un juego en que tú empiezas a ser cada vez más el observador de todo lo que te ocurre. Y sin darte cuenta la desidentificación empieza a ocurrir. Entonces, ¿qué sucede? Usé este ejemplo a los que estuvieron en el grupo de antes de esta sesión, que es un ejemplo que usa Moji, que a mí me gusta mucho, en que vienen los procesos de pensamiento y se te pegan. Moji usa un teléfono, se te pega en la cabeza. Entonces tú vas a la meditación, ya, porque esto está mal, lo quiero sacar, lo saco. Y de pronto estás en la tarde en tu casa y está acá. Ah, no, la meditación, respiro, respiro, lo saco. Ahora está acá, vuelve y vuelve y vuelve. Y tú te das cuenta que desde la resistencia le estás dando energía a ese proceso. ¿Me sigue hasta ahí? Entonces, sí, sí, sí. cuál es el truco? ¿Viene? No me importa. Yo sé que Lo, yo lo simplemente miro. lo miro, ahí está. Mira cómo ocurre, mira cómo hace, mira cómo me nubla la vista, mira cómo me pierde, mira cómo me lleva. Ah, déjalo. Y cuando tú haces eso, como se queda sin energía el proceso, se va solo. Y da lo mismo lo que tome. Porque si es un proceso muy antiguo, que está muy arraigado, puede ser que a lo mejor va a seguir operando, da igual, pero yo lo veo y no le doy mi atención y dejo de resistir.
y dejo de pelear con el proceso y darle energía. Me pongo en otro lugar, ¿entiendes? Entonces, Sí, dejar de resistir, ese es un estado de rendición a lo que es. Estoy atrapado en estos procesos de mi mente está juzgando lo que me pasó, lo que me hicieron, lo que me dijeron hoy en la mañana, esta injusticia. Déjalo y ve qué pasa. Ve qué pasa si tú lo dejas y lo observas. Ve qué ocurre. sí, me parece muy importante. Es importante saber identificar la resistencia y transformarla en rendición, ¿no? Porque no nos damos cuenta de que estamos todo el tiempo con resistencia, 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 y no podemos decir sí al momento. Nos cuesta mucho decir sí al momento presente como personas. Y O sea, solamente cuando pasa algo lindo, en la mayoría de los casos, o con cosas muy leves, vamos a decir sí. Pero cuando pasa algo fuerte, no es tan fácil rendirse, ¿no? Por lo menos en la mayoría de los casos tenés que tener mucha atención en el momento, ¿no? Digamos, es un cambio de atención, ¿no? En me identifico a lo miro, me identifico, lo lo miro, miro y lo me miro, vuelvo, lo miro y lo reconozco, porque y lo también, reconozco. si tú eres un buen observador, te vas a dar cuenta que la misma mente empieza a juzgar el cómo lo estás haciendo. Entonces la Sí, mente empieza a decir, oh, no lo estoy haciendo tan bien porque no puedo volver a la presencia, porque esto me, y a pesar de que medito, me vuelve a llevar. Y ahí puedes usar otro aprendizaje que es ser compasivo no solo con los demás, lo más difícil es ser compasivo con tu propio proceso y decir, lo único que soy capaz es darme cuenta de lo que me está pasando, no puedo más. Hasta ahí llegué ahora, hasta ahí llegué ahora. Eso es de lo que es- soy capaz en este momento. No soy capaz de detener este proceso, pero sí me doy cuenta de que me está ocurriendo. Compasión con tu propio proceso, porque compasión hacia tu propio proceso es otra palabra para rendición hacia tu propio proceso. sí, sí, creo que está bueno verlo en uno, ¿no? Porque no nos damos cuenta y vamos idealizando el proceso de cómo debería ser, como te digo, deberíamos sentir paz, no debería estar pasando esto. ¿Por qué si ayer sentía tanta paz, ahora me siento tan turbulento, ¿no? Por así decirlo. ¿Por qué la mente está que no se calla si ayer estaba en paz? Entonces querer repetir una situación y no se da cuenta y la quiere repetir y al repetirla se está Claro, resistiendo, ¿no? Entonces, no, quizás rendirse a que en ese momento tu rendirse, mente está no en un hacerle, no torbellino. hacerle, no hacerle caso al juez, no hacerle caso ni al juez ni al controlador. No le hagas caso, son la mente, tú observa. De hecho, te digo más, aunque sea un proceso muy fuerte, la única forma que tiene de hacerte daño es que tú enganches con el proceso, pero si lo observas, no te va a poder hacer daño. Pero si tú te enganchas y tomas el rol del controlador del proceso, el que sea, te puede llevar a pasar un muy mal rato. Pero si tú lo observas, no te va a hacer nada. No quiere decir que sea agradable, no quiere decir que no, a lo mejor no tengas que tomar una acción de manera posterior, pero obsérvalo y no te identifiques con él. Eso es. Y deja al juez en su casa y cuando aparezca el juicio, aprende a observar el juicio. Mira, ahí está mi mente otra vez juzgando lo que si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Y cuando la observas, a al poco tiempo de ser capaz de observar ese proceso en ti, del autojuez, el hechizo se rompe. Garantizado, si no, después viene y me pide la garantía. El hechizo se rompe, así se rompen esos hechizos. Pero si lo resistes, va a quedarse ahí un buen rato. Sí, sí. Gracias, Sergio. La verdad, Gracias, Agustín. esta charla Gracias. me ayuda mucho.
qué bueno, me alegro, me alegro. Ya pues, queda poco tiempo, pero el que necesites, Lorena, te lo tomas. Tú habla ahora lo que tengas Muchas que decir. gracias, Sergio, y lo voy a hacer muy cortito, de llevar un proceso ya de año y medio, después de haber vivido algo muy fuerte, y he estado tratando de llevar, como dice Victoria, la presencia al día a día. Lo que me ha llevado a soltar, tomando lo que hizo también Francisca, me ha llevado a soltar, es pensar que en realidad, como siempre nos dicen que esto es como una película que uno observa, también entender que ese guión ya está escrito. Y al ya estar escrito, nosotros no tenemos nada que hacer, solo tomar la decisión cuando podamos y cuando seamos conscientes de estar en paz. Y que eso lo trae la presencia absoluta y nada más. El guión está tan bien escrito para que nosotros podamos ir avanzando que en realidad nosotros no interferimos en nada, creemos que interferimos, creemos que hacemos cosas. Es parte de la ilusión, sí. Claro, Es entonces parte del sueño, es parte es del parte sueño. del sueño. Entonces, de cierta manera es como ya si en realidad no tengo nada que hacer, esto va a pasar, haga lo que haga, ok, dejo que pase, dejo que Y, pase. y te puedo dar un ¿Mm? adicional, Sí, por supuesto. porque para que se entienda bien. Ujú. Mm, Porque a veces, cuando tú dices dejo que pase, por lo tanto no intervengo, porque mucha gente dice no hay que No, intervenir, no, no, ¿ya? sí, sí, Ahí estás en el rol de la persona que no interviene. claro. Cuando tú entiendes que esa persona no es real, tú te vuelves parte del movimiento del todo. No te Es sales del como, movimiento claro, del es todo. como cuando yo digo no hay nada que yo pueda hacer, me refiero a que la situación va a pasar igual, pero va a pasar igual siendo yo mamá, va a pasar igual siendo yo secretaria o siendo yo chofer cuando me toca salir a manejar, no sé, pero, pero me uno a ese proceso. Exacto. Eres parte del proceso. Soy parte de ese proceso, pero no trato de dirigirlo. Claro, exacto. Sino No que depende de ti. me uno con el rol que me corresponde en ese momento. Si en ese momento me Claro, toca ser terapeuta, ok, soy terapeuta. Y si claro. en otro momento me toca ser mamá y contener, voy a ser mamá y contener. Pero desde la unión al proceso que se está generando y desde esa unión, al tú estar consciente de que esto ya está escrito, entregas paz. Y, Porque, porque si tú y, estás en esa paz de entender que me uno a este proceso porque no hay nada más que hacer, sino que jugarlo de cierta manera, em, entrego paz, entrego, o sea, sí, no puedo entregar otra cosa que lo que yo estoy viviendo en ese momento. o visto desde otra manera, que ¿Mm? también lo hemos compartido acá, entender que el universo no está equivocado y nosotros somos los que tenemos que venir a arreglar los Mm. errores de Dios, sino que entender que el universo va para donde tiene que ir y nosotros, creyendo que estamos separados y que controlamos, no nos damos cuenta y estamos generando nuestro propio sufrimiento al desalinearnos del movimiento más Del grande movimiento, así que es. es perfecto. Sí, así es. Y dentro de este juego nosotros somos eternos porque somos el juego en El sí. juego en sí. Entonces, ¿Mm? cuando uno empieza a tener eso, darse cuenta, bueno, de partida empieza a sufrir menos y empieza Sí. a hacer un aporte a este Mm. movimiento más grande y no eh, una pelota que va dando bote para Mm. todos lados. ¿Ah? Entonces, Sí. claro, son darse Mm. cuenta importante y bueno, la guía de los maestros es para eso, para irnos Total. Mm. mostrando, ojo, ojo. Entonces, cuando tú empiezas a implementar, como estás diciendo ahora, Mm. a ver que realmente cuando empieza a funcionar de como te están diciendo, hace sentido, empiezas a confiar más en realmente decir, ¿sabes qué? Yo todavía no logro ver que todos somos uno, pero todo lo que me han dicho los maestros he visto que es verdad. Por lo tanto, voy a jugar el juego como que todos somos uno, aunque todavía no lo pueda ver. Voy a jugar el juego como que quien realmente soy es eterno e indestructible, Mm. aunque todavía no lo puedo ver.
Es como en este Se momento, pues puede, estamos en el se juego de puede, estar en una reunión de Zoom claro, donde cada uno de ustedes es un pensamiento mío que está aflorando y me está mostrando en cada uno de ustedes cuáles son las partes que yo todavía tengo que ir mirando, lo que dice Agustín, lo que dice Francisca. Ah, esto todavía claro, está en mi mente, todavía está en mi cabeza. Por algo la estoy claro. proyectando en cada uno de ustedes. Pero Y también te, tengo un profe que es Sergio. Entonces es como, ya, eso es. Eso y es, te ese das, es el hoy día, el y te hacer, das, el, y te das cuenta de en realidad qué es lo que estamos haciendo acá, ¿o no? claro. ¿Qué estamos haciendo? Estamos eh, jugando, Estamos jugando nada más, pues, estamos nada jugando, más. eso estamos haciendo, estamos Entonces yo por jugando. eso los escuché todo el rato porque estuve muy metida en irlos mirando para decir, oh, Francisca es un pedacito de mí que está diciendo esto. Oceana está en esta otra parte. Agustín, yo también pasé por eso, Agustín, de Claro, cuestionarme y de querer estar ahí en paz y por qué no claro. estoy en paz y todos los cuestionamientos, lo de Victoria. O sea, de verdad que si cuando uno lo logra como ya a unir las piezas, empiezas como a tener Y esa empieza, calma, y pero no quiere empieza, decir que yo no tengo momentos en que reacciono igual, porque va a pasar, pero tampoco me claro. cuestiono, bueno, ya fue, nomás ya reaccioné y ya lo vi, Sí, listo, po. nada, y no Y te pasa vas nada. dando cuenta que Mm, como es el juego, y en el fondo Agustín te mm, dice, mira, yo a mm, la pelota le pegué así, y tú decías, a ver, le voy a pegar yo así a la pelota, a ver qué claro, pasa. Ah, y claro, es un juego, sí, es un juego, básicamente así eso, que, y vamos aprendiendo uno de otro, mm, sí, muy bonito. ujú. Así que eso, muchas gracias, Sergio. Gracias, Lorena, gracias. Ya, Andrea, ahora sí, la última persona porque ya pasa la hora. No, lo mío es muy cortito. Yo lo único que quería decir, lo que dijo recién Lorena, que realmente quería agradecer este momento, este espacio hoy día especialmente. Acá es en la mañana, estamos muy temprano y qué bonito partir el día así, escuchándolos a todos. Y hoy día fue espectacular esta charla, la encontré increíble, como decía Lorena, uno sacó un pedacito de cada uno y, y lo que quería decir delante de todo es que no sé si te hizo muy bien irte a España, Sergio, pero encuentro que estás con una energía increíble. Hoy día todo lo que dices me hace mucho más sentido, no sé si será por mí o por ti, pero quiero agradecerte públicamente tu entrega y tu alegría, eh, dándonos toda la semana esta ayuda, esta parar y ver, y, y lo veo, y ¿sabes qué? Te veo radiante, te veo luminoso, y no sé si te lo han dicho, pero yo te conozco hace 2 años y creo que estás en un momento muy bueno de tu vida y me alegra por ti. eh, y me alegra por todo el grupo porque estamos disfrutando de esto. Eh, Mira, lo único que yo podría decir y que me hizo mucho, o sea, como que me vino a la mente, yo soy de mucho de metáfora, y todo lo que hablamos hoy día a mí me acordó de cuando yo empecé a aprender a nadar, y que uno al principio tiene miedo o dice tengo que enfocarme en la técnica o tengo que estar, no sé, todo lo que implica tirarse al agua y nadar, hasta que uno de repente lo logra y se ve flotando y lo soltó y lo entregó y en forma natural flota. Y tuviste que pasar mucho el proceso para poder hacerlo en forma natural, pero cuando uno lo ve, y uno además tiene que muchas veces darse como 3 pasos para atrás, equivocarse 20 veces para poder tener más fuerza, como decía Eckhart, para poder lanzarse nuevamente. Entonces, el proceso es interesante y el proceso es personal y de cada uno, pero todo lo que yo escucho hoy día a mí me da más pie para saber que voy por ahí y por lo que he sentido y por lo que he experimentado, así que gracias a todos. Gracias, gracias, Andrea. Qué linda tus palabras, gracias. Mi ego estaba feliz con lo que dije. Sí, bueno, sí, bueno, yo he tenido también un proceso, igual que todos ustedes, así que ustedes son parte de mi proceso.
He aprendido mucho con este grupo, muchísimo. Yo lo digo muchas veces y no lo digo en broma. Yo creo que el que más aprende en este grupo soy yo. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y tomando lo que dices del aprender a nadar, yo ahora estoy con mis 3 hijas mayores, tengo 5 hijos. ¿Ya? Y 2 están en Chile, que son los mellizos, los más chicos, y mis 3 hijas mayores están acá, y no estaba con las 3 al mismo tiempo desde hace como 3 años y medio. ¿Ya? Ah, Y tú hablabas de nadar y me hiciste recordar que yo a todos mis hijos les enseñé a nadar, porque en mi mm, casa tenía piscina en Chile. mm, ¿Y sabes cómo les enseñé a nadar? mm, Jugando en el agua. Nunca les enseñé a nadar, mm, solo jugando en el agua. Nunca les dije nada así, nada asá, por los brazos así, por los pies asá, sino que simplemente me metía a jugar en el agua con ellos y ahí todos aprendieron a nadar, son buenos nadadores hoy día. Entonces, mm, poco retomando lo que decíamos antes de no tenerle miedo a este juego que es vivir, que es una mm, oportunidad maravillosa, y atreverse a mm, nadar, y mm, atreverse a nadar, y entender que nada es realmente malo. Todo es no, parte del aprendizaje y del camino que nosotros tenemos por delante. Todo es parte de, todo es parte de, todo nos sirve. Lo que sea que la vida nos traiga, nos puede entregar algo para nuestro camino, para seguir avanzando. Entonces, con esa seguridad, tomarlo, mm, ¿no? Y seguirnos mirando y aprendiendo de nosotros mismos y reconociendo cuando alguien comenta algo acá en el grupo que en realidad no estamos tan solos como a veces creemos. mm, Estamos todos en procesos relativamente parecidos. ¿Ah? Y cuando a veces creemos estar más adelante o más atrás, no estamos ni tan adelante ni tan atrás. Estamos todos más o menos en lo mismo y por eso estamos compartiendo en este grupo. Porque de nuevo, el universo mm. no se equivoca, para nada. Así que eso, muchas gracias. Una linda sesión, a mí también me gustó mucho. Y bueno, nos estaremos viendo la próxima semana, Gracias, con horarios Sergio. ajustados. Sí, ¿Ah? muchas Disfruta gracias. mucho Ya de pues tus hijas, gracias, qué un lindo. abrazo a Beso. cada una y cada Chao. uno, que estén muy Gracias bien, a todas. nos Chao, vemos, chao. chao, chao, que estén bien.